Buenas noches. Gracias por estar conectados con nosotros en la Iglesia de la Trinidad en nuestro estudio regular de los viernes por la noche a esta hora, que lo estamos transmitiendo vía Facebook por la situación que todos conocemos con respecto al... Se fue. ¿Cómo que se...? Ya, dale, sorry, dale. Dale. ¿Siguió? Sí. Bueno, si hubo algún problema técnico, no toque. Seguimos. Comenzamos de nuevo. Mi nombre es Luis Márquez, soy el ministro de Educación Cristiana de la Iglesia de la Trinidad, a cargo de los estudios bíblicos de los viernes por la noche para adultos, y queremos pues darle las gracias en primer lugar por estar sintonizados con nosotros, y ante todo pues queremos darle las gracias a Dios por la oportunidad que nos da de podernos comunicar con ustedes, y también estamos rogando al Todopoderoso para que esta situación a nivel mundial con esta pandemia del coronavirus lleve a la humanidad a un encuentro verdadero con Jesús y una vuelta a Él y a un verdadero arrepentimiento y búsqueda de su amor y de su perdón. Así que le damos gracias a todos por esta conexión, y antes de continuar vamos a tener un momento de oración. Señor, gracias te damos por esta oportunidad que nos das de compartir la palabra. Ayúdanos solo a ser oidores, sino también hacedores de la misma. Sé con aquellos que están luchando por su vida en este momento, dado la pandemia del coronavirus, pero sobre todo, Señor, aquellos que tienen en camino, Señor, su liberación por medio de la palabra de Jesucristo. Que podamos llegar a muchos con el mensaje de salvación, esperanza y paz que solo en ti, Jesús, podemos encontrar. En tu nombre oramos. Amén. Hoy terminamos nuestro ciclo en la carta del apóstol Pablo a los Corintios, primera a los Corintios. Le hemos dedicado unas cuantas semanas a este estudio y entendimos que era importante y necesario, porque a veces muchos cristianos estamos en la iglesia, estamos mucho tiempo en la iglesia, pero perdemos el verdadero significado de la iglesia. Nos llenamos de actividades, nos hallamos de promociones, de departamentos, pero nos olvidamos del verdadero propósito y significado de la iglesia. Y eso fue lo que pasó en Corintio. En la iglesia de Corinto perdió el objetivo por el cual había sido creada, que era la proclamación del Evangelio de Jesucristo y crucificado, para traer paz y vida eterna a todo aquel que en Él cree. Ese es el verdadero objetivo de la iglesia, el primario. Pero a veces nos lo perdemos. Y lo más triste es que nosotros que perdemos ese objetivo, sino que entonces nos centramos en nosotros mismos o comenzamos a atacar a nuestro hermano que está a nuestro lado. Y eso fue lo que pasó en Corinto. En Corinto, que era una ciudad que se podía conocer como Las Vegas del Imperio Romano, llena de prácticas pecaminosas, idolatría, un templo en el cual 1000 sacerdotisas se prostituían a favor de la diosa Afrodita, donde había mucha cultura, un puerto de mar. En ese ámbito tan mezclado y tan apartado de la voluntad de Dios, allí el Espíritu Santo envió al apóstol Pablo para predicar el Evangelio de que Jesucristo y a crucificado. De tal manera que logró formar un grupo, una iglesia, y dejó allí establecidas las bases de aquella iglesia, y después continuó hacia otro campo misionero. En este caso fue Éfeso, en lo que hoy es Turquía. Así que navegó de Grecia hacia Turquía, y allí estaba él predicando el Evangelio en Éfeso, como vamos a ver en este último capítulo, cuando recibió cartas, recados y por fin la visita de algunos hermanos de Corinto, preocupados porque la iglesia allá que él había dejado constituida, pues había muchos problemas. El problema de la iglesia de Corintios era que, lejos de influenciar el ambiente que le rodeaba, el ambiente que le rodeaba influenciaba en la iglesia y se impregnó de la filosofía mundana que le rodeaba, filosofía del que era más capaz, del más exitoso, del más famoso. Una iglesia con líderes que no estaban dando el ejemplo
de servicio, sino estaban ocupados a ver quién era el mejor predicador, quién era el predicador del año, quién tenía el grupo más grande, y en vez de quién sería, de esa manera todos habían olvidado que habían perdido la vista de lo principal, que era la cruz de Cristo. Por tanto, ellos no podían estar creciendo espiritualmente. No podemos perder, hermanos, de vista la palabra de Dios, ya que el desenfocarnos en ella nos lleva a abandonar el camino del amor, dejar a un lado el verdadero sentir en Cristo, lo cual no podemos perder nunca de vista. Lo necesitamos con toda intencionalidad y disciplina para no caer en el orgullo, no caer en el egocentrismo, en la autopromoción y dejar de ser iglesia. Recuerden, en estos días los templos están cerrados, pero la iglesia sigue libre y abierta, porque la iglesia eres tú y yo. Por tanto, no podemos perder ese concepto de iglesia y ese papel de la iglesia de predicar a Cristo y a Él crucificaron. Olvidaron que el creyente está llamado a morir a sí mismo y a seguir a Cristo, a servir y no ser servido, a hacer famoso a Cristo y no a nosotros mismos. Ese dañino orgullo llevó a la iglesia de Corinto a tener muchos problemas. Pero el apóstol Pablo deja clara en esta carta la necesidad que tenemos de tener una identidad clara y un destino específico. Si nos decimos creyentes en Cristo Jesús, hemos sido injertados, somos parte de su cuerpo. Nos hemos convertido, por tanto, en una familia, la familia de Dios, en ciudadanos del reino celestial, el cual está por venir físicamente. Por lo tanto, nuestra ciudadanía no es en este mundo. El grado con que medimos nuestro éxito no está medido en el éxito que dice este mundo, sino que tenemos que estar medidos en el éxito de cumplir el propósito y la voluntad de Dios para nuestra vida y como iglesia. Porque el destino final va a ser el estar en la presencia del Señor. Los corintios olvidaron eso. Olvidaron su identidad y olvidaron su propósito. Hermanos, no podemos caer en eso. Somos hijos de Dios y como tal tenemos que compartirnos. Y nuestra visión y nuestro propósito debe ser el proclamar el reino de Dios y el vivir de tal manera que con nuestra vida podamos ser testimonio para otros. Por tanto, el apóstol Pablo habla en toda su carta y termina en este último capítulo que vamos a ver hoy. En estos últimos capítulos vimos la semana pasada y hoy vamos también de alguna manera a resaltarlo, que nada podemos olvidar si no es basado en la resurrección de Cristo. La iglesia de Cristo tiene una esperanza viva, tiene una esperanza eterna. El creyente genuino no está pensando en el vivir mejor aquí o ahora. Tenemos nuestra mirada puesta en el supremo galardón cuando estemos en la presencia del Señor. Así que estos 70, 80, 90 años, los años que nos dé el Señor, al fin y al cabo van a ser pasajeros, comparados con la eternidad que Él tiene preparada para todo aquel que en Él, en Jesucristo, cree. Y vimos cómo en Cristo estamos esperando un cuerpo transformado, un cuerpo glorificado, un cuerpo donde no habrá más dolor ni llanto, ni pena ni temor, como decía un himno, porque entonces Jesús, el Rey de Gloria, vendrá a reinar en nuestro corazón. Por tanto, debemos tener eso presente. Tenemos que tener presente que como iglesia tenemos que comportarnos como iglesia. No dejarnos llevar por nuestros propios intereses. No dejarnos llevar por nuestra propia soberbia, ni por nuestra vanidad, ni por el qué dirán. Tenemos que tener claro que somos hijos de Dios y como hijos de Dios tenemos que comportarnos basados en el amor que nos debemos tener unos a los otros y basados en el que el objetivo fundamental es proclamar el Evangelio. Una iglesia dividida es una iglesia debilitada. Una iglesia unida es una iglesia que está enfocada en el reino de Jesucristo. Por eso les invito a leerse de nuevo la carta primera a los Corintios.
y a buscar ahí qué es el mensaje que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y si es necesario arrepentimiento, tenemos que arrepentirnos, empezando por el que está hablando. Porque si no hay arrepentimiento, no hay perdón. Pero por la gracia y la misericordia de Dios, Él dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Y Él no rechaza aquel que viene con el corazón contrito y humillado delante de Él. Este es a grandes rasgos, ha sido la enseñanza que hemos querido destacar en toda la carta primera a los Corintios. Todos los problemas que tenían los corintios, Pablo les daba una solución basada en su gran capítulo, en el 1 Corintios 13, basada en el amor a Dios y en el amor a unos a los otros. Cuando actuamos con amor, podemos tolerar algunas cosas, podemos estar en unión unos con los otros, porque más arriba de nuestros defectos, porque todos tenemos nuestros defectos, más arriba de nuestras propias enfoques o tal vez diferencias en cuanto a estrategia, tiene que unirnos el amor a Dios y la necesidad de ese mundo que está allá afuera, que está perdido y que necesita de un testimonio claro y verdadero. Esto es una oportunidad grande que Dios nos está dando para proclamar ese amor para toda la humanidad, que nos está sonando, que nos está agitando, sí, pero también está, como dice el apóstol aquí en la primera carta a los Corintios, capítulo 16, nos está hablando, abriendo puertas tremendas. No hay, por mucho tiempo, no ha existido un interés tan alto por la palabra de Dios como lo hay en este momento. Dejémonos de rencillas, dejémonos de competencias y caminemos juntos el camino del amor, el camino de la salvación. Salgamos a proclamar el Evangelio de Cristo y el resucitado. Vamos al capítulo 16 de Corintios y con eso terminamos esta carta. Dice los primeros 4 versículos de primera a los Corintios, capítulo 16, la ofrenda para los santos. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en la iglesia de Galacias. Cada primer día de semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado, dice el apóstol Pablo, a quienes hubiereis designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuese propio que yo también vaya, irán conmigo. ¿Cuál era la situación? Había una hambruna, había una realidad dura para los cristianos en Jerusalén. Se supone que había habido un tiempo de seca, lo que hubiera pasado no tenemos todos los detalles, pero en Jerusalén estaban pasando dificultades económicas, incluso hambre. Las iglesias que Pablo había ayudado a fundar, tanto en la región de Galacia como en Grecia y en el Asia Menor, pues habían puesto en su corazón el espíritu que mandaran una ofrenda de amor a la iglesia de Jerusalén. Y Pablo está dando las instrucciones. No vamos a entrar en detalles si esto se refiere al diezmo o las ofrendas, cuál es la diferencia entre diezmo y ofrenda. No es el objetivo de este estudio en detallar esos asuntos. Tal vez más adelante, en algún momento, pues podemos detallar y entrar en esos aspectos. Pero sí queremos destacar algunos principios fundamentales que son necesarios para la generosidad del cristiano. Hay una manera en que se deben recoger las ofrendas y una actitud al ofrendar. En todo debe haber un orden, y en especial cuando hablamos de dinero. En estos primeros 4 versículos podemos observar varios principios para ofrendar. El primero a los Corintios 16, versículo 1. La ofrenda era administrada y era tomada en la iglesia. Dice, en cuanto a la ofrenda de los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Estaba administrada,
estaba tomada en la iglesia. Es el lugar donde el Señor nos ha puesto, es el lugar que debemos sustentar. Es el grupo, el cuerpo de Cristo, el que está llamado a recoger y administrar esas ofrendas. Segundo, debe darse regularmente. Dice allí que el primer día de la semana. Es decir, que el apóstol Pablo establece una pauta. No esperen a que yo llegue, dice también, sino que vayan apartándolo el primer día de la semana para no tener que hacer colectas de un día para otro. Tenemos que tener el hábito de dar regularmente al Señor. Tal vez no una vez a la semana, pero tal vez según el periodo de tiempo en que usted recibe su salario, sus fondos o sus ganancias, pues de esa manera las puede dar, pero que sea regularmente. No hay en ningún lugar que yo sepa en la palabra que diga yo voy a acumular y después voy a dar. Hay que darlo regularmente, cada primer día de la semana. La ofrenda involucraba a todos los creyentes, a todos los miembros de la iglesia. Dice allí en el versículo 12, la segunda parte, dice, y que cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. Cada uno de vosotros. Mire, el sostenimiento de la iglesia no es solo una responsabilidad de aquellos que el Señor le ha dado la oportunidad de tener más bienes materiales. Es una responsabilidad de todos los cristianos. Y se da, el cuarto principio es proporcional. Es proporcional a lo que usted haya ganado y a lo que Dios le ponga en su corazón. Pero recuerde, Dios ama al dador alegre. Si lo va a dar con disgusto o si lo va a dar para cumplir o para que vean o por temor, eso Dios no lo bendice. Dios ama al dador alegre. Dé proporcionalmente a lo que usted ha recibido y délo con alegría. Recuerde a la viuda en el templo que el Señor alabó. ¿Por qué? Porque dio 2 blancas, pero dio todo lo que tenía. Demos proporcionalmente y con alegría. Y también dice el apóstol Pablo ahí que las ofrendas deben manejarse con sumo cuidado y a quienes ustedes hubieran designado por carta. Pablo no deja esas ofrendas en manos de cualquiera. Ahí hay una doble responsabilidad. Responsabilidad dentro de aquellos que administran ese dinero, que sea un dinero administrado correctamente para el propósito que ha sido dado, para glorificar el nombre de Dios y para llevar el evangelio a toda criatura. Y segundo, nosotros como iglesia, usted y como yo, como miembros de la iglesia, tenemos que también tener cuidado de cómo se está administrando ese dinero. Y si es necesario pedir cuenta, porque es una doble responsabilidad de aquel que lo administra y de aquellos que deben velar porque se haga una administración correcta de ese dinero. Esto es en cuanto a la primera parte del capítulo acerca de las ofrendas que se le dan, los principios de cómo ofrendar. Debemos ofrendar generosamente y debemos ofrendar proporcionalmente y debemos tener cuidado cómo se administra ese dinero, y tanto de los administradores como de aquellos que dan sus ofrendas. El segundo principio que queremos ver para que una iglesia prospere sanamente viene con la relación a los siervos, aquellos que trabajan en la obra del Señor. Pablo estaba en Éfeso y de alguna manera confiaba en llegar hasta Corinto. Tenía fe que la iglesia iba a ser restaurada y que seguirían adelante. Para enseguida les comunica sus planes de ser apoyados y sustentados por ellos para las misiones. Y no solo él, sino también que reciban a otros siervos. De aquí aprendemos cosas sobre cómo se debe tratar a los siervos de Dios. Versículos del 5 al 12, que nos dice: iré a visitaros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar. El apóstol Pablo hacía planes. Se dejaba guiar por el Espíritu Santo, pero hacía planes.
Su primer plan era visitar Macedonia, la región norte de Grecia, y de allí volvería tal vez a Corinto, que está un poco más al centro-sur de Grecia. Él hacía planes. Los siervos del Señor y todo cristiano debe hacer planes para vivir su vida cristiana, para utilizar esos talentos, esos dones de que habla el apóstol Pablo en 1 Corintios 12 y después en el 14, usarlos sabiamente. Tenemos que saber hacer planes, y nosotros como iglesia debemos ayudar a que esos planes sean efectivos, apoyando a nuestros pastores, apoyando a nuestros líderes. Cuando hace falta compartir algo, pues ser abiertos para poder compartir esos planes y que se hagan una realidad y que sean de bendición. Dice también, él lo hace con planes, pero también es flexible. Dice, tal vez, el versículo 6, tal vez me quede en el invierno con ustedes. Él tenía un plan general, pero también hay que ser flexible. Hemos tenido que recrear las actividades de nuestra iglesia en este periodo. Nadie se esperaba una pandemia como esta. Pero lo que no hemos dejado es de proclamar el Evangelio, que lo hacemos por los medios electrónicos, que lo hacemos por llamadas telefónicas, que lo hacemos por los diferentes medios sociales. Pero el Evangelio ha seguido siendo predicado. Nos hemos ajustado a las circunstancias, pero como decía el apóstol Pedro y el apóstol Juan, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Así que debemos ser flexibles también en nuestros padres. Debemos también colaborar con ellos. Debemos estar dispuestos a sustentar a los siervos durante el tiempo de su ministerio. Dice allí el versículo 7. No quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo si el Señor lo permite. Es flexible, pero estaré en Éfeso hasta el Pentecostés. Es decir, que él tenía su plan, pero él también esperaba dentro de ese plan hacer una parte para poderlos visitar y poder también tener con ellos un fruto. Es decir, que a pesar de que durante toda la carta a los Corintios, el apóstol Pablo tiene palabras duras con ellos, tiene críticas y tiene exhortaciones, al final él está convencido de que ellos van a madurar espiritualmente, de que ellos van a seguir adelante y que él en un futuro cercano pueda estar de nuevo con ellos y pueda de nuevo gozarse con una iglesia que ha superado sus problemas y ha seguido hacia adelante, puesto los vistas en Jesús y no en ninguno de ellos, empezando por el propio Pablo. Debemos estar dispuestos a recibir a ese tipo de siervo. Debemos estar también dispuestos de la comunión de los unos con los otros, de estar dispuestos a estar en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto una puerta grande y eficaz, aunque muchos son los adversarios. De esto estábamos hablando. Hermanos, se nos está abriendo una puerta eficaz, pero hay mucha oposición, porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, hermanos, es contra potestados, contra principales, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, dice Efesios capítulo 6. Por tanto, no olvidemos eso. No olvidemos que a pesar de que estamos en una situación médica, social difícil, tenemos una puerta amplia, grande, para poder predicar el Evangelio. Y no podemos perder esa oportunidad, aunque recibamos cierta ocultamiento y cierta oposición de parte de algunos. Se ha abierto una puerta grande y eficaz, aunque muchos son los adversarios. Ahora habla acerca de otros siervos. El apóstol Pablo no se consideraba que era el principal, ni mucho menos que era el único. Él consideraba que todos los líderes, que todos los misioneros eran instrumentos en manos de Dios usados por el Espíritu Santo para llevar el Evangelio. Y ahora habla de dos de los colaboradores de él, de dos de sus consiervos que estaban relacionados con aquella iglesia. Habla de varios de ellos. El primero que habla es de Timoteo. Sabemos que Timoteo era su hijo espiritual. Algunos piensan que Timoteo era no solo un muchacho joven, sino también un muchacho tal vez un poco apocado, tal vez hasta
no muy bien físicamente, no era atractivo. Y mucha gente lo tomaban por menos, no veían el tesoro espiritual que tenía aquel joven. Por tanto, el apóstol Pablo les recomienda a los corintios que reciban a Timoteo, procurar que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor lo mismo que yo. Sí, hermano, el respeto entre nosotros, el respeto entre los líderes, el destacarnos unos a los otros, en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. El apóstol Pablo no veía a Timoteo como ese joven que viene detrás de mí y que tal vez quiera opacarme. No, lo ve como un hijo espiritual, el cual necesita el apoyo que él está dando. Si llevas tiempo en la iglesia, no mires a los jóvenes como alguien que quiere quitarte tu puesto. Y si eres joven, espera tu momento, porque el Señor te va a abrir las puertas si estás dispuesto a trabajar por Él. Qué bella esa relación entre Pablo y Timoteo. Por tanto, nadie le tenga en poco, sino encaminarlo en paz para que venga a mí, porque lo espero con los hermanos. Y ahora habla de otro, Apolos. Acerca del hermano Apolos, versículo 12. Apolos era un converso de Alejandría. No tenemos muchos datos de él, pero por todo lo que se habla en el Nuevo Testamento, era una persona muy elocuente, de muy buena palabra, pero que en un principio no estaba claro. Dice que Priscila y Aquila lo instruyeron. Lo cierto es que Apolos había pasado también por Corinto, y recuerde que el primer capítulo habla de que algunos seguían a Apolos y tenía una cantidad de seguidores en la iglesia de Corinto porque él era fácil de hablar. Y los corintios, como vimos en los primeros capítulos, les gustaban mucho los discursos, las palabras bonitas, las controversias y todas aquellas cosas, pero no importaba lo que dijera, con tal que lo dijeran bonito. Era el entretenimiento de la ciudad, ir a la plaza, escuchar a gente hablar y quien hablaba. Y Apolo tenía esa facilidad y tenía muchos seguidores, pero Apolo era un siervo de Dios. Apolo sabía qué es lo que tenía que hacer. Por tanto, mucho le rogué, dice el apóstol Pablo, que fuera vosotros con los hermanos, pero de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga la oportunidad. Mucho se ha especulado en esto. De los materiales que consulté me gusta esta idea. Apolo sabía que si él iba a traer más división. Iban muchos conscientes o inconscientemente a usar su figura para traer problemas a la iglesia. Y en ninguna manera Apolo quería que su nombre fuera destacado, sino que fuera destacado Cristo y a este crucificado. Por tanto, Apolo no iba a dar chance para que hubiera ese tipo de problemas en la iglesia. Él prefirió menguar, retirarse, esperar antes de ser instrumento para traer división y problemas en la iglesia. Eso es lo importante, dice mucho de la calidad espiritual de Apolos. Por último, las salutaciones finales. Versículos 13 y 14, que es el versículo clave de este capítulo. Velad, estar firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Tenemos que estar velando, hermano, porque el diablo, como le ve un rugiente, está buscando a quien devorar. Debemos estar velando constantemente. Portaos varonilmente. Es decir, portamos con firmeza. Seamos firmes en nuestros principios. Seamos valientes y esforzados. Esfuérzate y sé valiente, le dijo el Dios a Josué. Y para vivir la vida cristiana tenemos que ser valerosos. Tenemos que ser fuertes y valientes. Pero sobre todas las cosas, todas vuestras cosas las hagan con amor. Y esa es la esencia fundamental de toda la carta. No se amen a sí mismos. Amen a su hermano y por sobre todo amen al Señor. Aquí habla más adelante
de Estéfanes y su familia les había dedicado al servicio de los santos. Fueron los primeros que se convirtieron en la región de Acaya, al sur de Grecia, de la cual Corinto forma parte. Os ruego que se sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Tenemos que ser disciplinados. Si hay líderes, si hay gente que nos están dando el ejemplo, sigamos a esos líderes. Seamos disciplinados en la iglesia. No menospreciemos a alguien porque tenga una posición que yo quiera tener o porque no es la persona que me cae bien. Tenemos que reconocer a cada uno lo que cada uno está haciendo para la obra del Señor y respetar cada uno el trabajo que se ha hecho. Me regocijo con la venida de Estéfanes, de Fortunato y de Acaico. Estos tres fueron los que llevaron posiblemente la carta de Corinto a Éfeso. Y porque confortaron mi espíritu y el vuestro, reconocer pues a tales personas. Bienaventurado aquel que lleva el evangelio de la paz. Y dice la armadura del cristiano que llevemos el calzado de la paz. Qué importante el ser pacificadores. Qué importante el llevar un mensaje de esperanza y de fe. Las iglesias de Asia, versículo 19, los saludan. Aquila y Priscila también los saludan. Finalmente, el versículo 21, yo Pablo os escribo esta salutación de mi propia mano. El apóstol, muchos piensan que tenía problemas de visión por el encuentro con el Señor y la luz resplandeciente en el camino de Damasco. Se acostumbraba también en aquella época que se usaban escribanos que escribían lo que la persona dictaba. Y posiblemente no, en muchas de las cartas está establecido de que el apóstol Pablo usaba escribanos, gente que le escribía, pero siempre le gustaba poner una nota de su puño y letra. Y esta es yo Pablo, con su propia letra, os escribo esta salutación de mi propia mano. Y termina él con su firma, con su declaración final, con lo que queremos quedar en nuestros corazones hoy. El que no ame al Señor sea anatema, es decir, sea maldito. Nada que lo que hagamos, si no lo hacemos por amor a Dios, de nada sirve. Si no lo hacemos por amor al prójimo, de nada sirve. Y tenemos que tener mucho cuidado porque Maranata, el Señor viene. Ahí está traducido el Señor viene, pero en el original griego dice Maranata, el Señor viene. Y algunas versiones dicen Maranata, el Señor viene pronto. Hermanos, tenemos que estar preparados porque no sabemos cuándo el Señor venga o nos lleve a su presencia. Por tanto, llenémonos de amor hacia Él y amor hacia el prójimo para que podamos llegar delante de Él como obreros sin tacha, aprobados por Él, no por nuestros propios méritos, sino por su gracia y su misericordia. Y con eso acabo y con eso terminamos hoy. La gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. Mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros. Amén. ¿Cuáles dos grandes conceptos el apóstol termina? Con todo lo que ha estado hablando durante toda la carta. La gracia de Dios. Es decir, que Dios nos da lo que no merecemos. Lo da de gratis. Dio a su Hijo para morir en el Calvario y lo dio de gratis. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Y eso es basado en el amor. Porque Dios es amor. Y Él se dio a sí mismo en la figura de Jesucristo para que podamos tener vida y vida en abundancia. Gracias damos al Señor por haber usado al apóstol Pablo en escribir esta carta. Nos ha llevado meses estudiarla, capítulo por capítulo. Nos hemos tomado todo el tiempo que ha sido necesario, pero creo que ha sido productivo. Les invito a que vuelvan a leer la carta a los Corintios, primero a los Corintios, para que vean cuánto mensaje tiene para nosotros hoy. Porque de aquellos errores también caemos hoy, pero también tenemos las soluciones en la palabra de Dios. Y como cristianos debemos estar agarrados de su gracia y de su amor. Les invito a que manden sus peticiones de oración vía la página
de Facebook de nuestra iglesia, Iglesia de la Trinidad, para poder orar por ustedes y pasarlo a otros hermanos. Les invito también a que conecten con nosotros el próximo domingo a las 11 de la mañana para el servicio regular de adoración. Este domingo es el Domingo de Ramos, inicio de la Semana Santa. No nos dejemos llevar por las incertidumbres en que estamos, por los temores en que estamos. Recuerde que el domingo es un día para darle hosana al Rey de Reyes y Señor de Señores. Hosana el que vino, el Hijo de David. Y que comience esa semana, que precisamente tiene su punto culminante el viernes de crucifixión y el domingo de resurrección. Así que le invitamos a que siga conectado con nosotros. Los jóvenes tienen también su programa en este tiempo. Invita a sus jóvenes en Zoom. Ellos están transmitiendo, el pastor Jimmy Rodríguez está transmitiendo también para los jóvenes en este día. Y todos juntos, juntémonos en una gran oración pidiéndole al Padre por esta humanidad y porque nos ayude a ser fieles, a portarnos varonilmente y a esforzarnos en predicar la palabra de gracia y amor que es en Cristo Jesús. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por este tiempo de estudio, gracias te damos por esta oportunidad inmerecida que tenemos de proclamar tu gracia, tu amor y tu perdón. Que nos olvidemos, Señor, las cosas que nos puedan separar y que buscamos aquellas que no nos unan para gloria de tu nombre. Que en este momento donde hay tanta angustia y desesperanza, seamos, Señor, un vehículo de esperanza y de seguridad. Que nos confiemos no en nuestras propias fuerzas, sino en ti, que eres el autor y consumador de la fe. Tú eres soberano, tú sabes por qué está pasando esto en este momento de la humanidad, pero Señor, sabemos que tú nos amas y que tú tienes un plan para nosotros individualmente y como iglesia y como género humano. En este momento acudimos delante de ti, pidiéndote perdón, clamando. Oye el mensaje y el clamor de este remanente que aún te es fiel y que busca servirte y adorarte en espíritu y en verdad. Ten misericordia, mándanos tu gracia y tu perdón, porque Jesucristo tú moriste para eso. Y en tu nombre oramos. Amén. Amén.